Accidentología, unidad número 10, el neumático. El vehículo como factor del accidente neumático. Las estadísticas nos indican que el porcentaje en el que han atribuido el estado de los neumáticos a la causa del accidente dentro de los defectos mecánicos ha sido más del 50%. Estructura de la rueda, el neumático. El conjunto total de los elementos que forman la rueda está integrado por la llanta, cubierta y otra serie de elementos que pueden concurrir o no, tales como la cámara, protector, pestaña y aro de cierre, dependiendo del tipo de rueda. Llanta es el elemento metálico que mediante un perfil adecuado soporta y sirve de apoyo a la cubierta, uniéndola al vehículo. Estas vienen definidas por su perfil. Cubierta es la parte más resistente del neumático y está formada por la carcasa, la banda de rodamiento, los talones y los flancos. La cámara está formada por un anillo tórico de goma delgada y elástica que, una vez se ha hinchado, se adhiere contra la superficie interna de la cubierta y contra la llanta del protector o el protector. El aire es introducido a presión en el interior de esta a través de una válvula que se encuentra adherida a la misma. Existe el neumático con cámara o sin cámara. El sin cámara, la pérdida de aire es mucho más lenta y es más fácil de montar que un neumático con cámara. Protector. El protector o flap es la parte que protege la cámara de los roces contra la llanta. Marcaje. Las cubiertas llevan grabadas las dimensiones y características. Algunas marcas llevan incluso lo que se denomina la matrícula de la cubierta, con lo que quedan perfectamente identificadas. Las medidas pueden venir en milímetros o en pulgadas. Son 3 cifras, corresponden a la medición en milímetros, o 2 números, generalmente en pulgadas. 145 SR13 XZX. El primer número expresa el grosor de la cubierta expresado en milímetros. La letra S, que es utilizable hasta velocidades de 180 kilómetros. La R, que es radial, también puede llevar la S. El segundo número 3 expresa el diámetro nominal en pulgadas. Las letras XZL es el tipo que establece la casa comercial según características de la escultura y la banda de rodamiento. Tubeless, que no lleva cámara y no es aconsejable colocarla después. Regrobable, que se puede recauchutar. Si el número del perfil es bajo, se distinguen porque tras la medida de grosor, el primer número de la cubierta, existe la relación entre aquel, o sea, el grosor, y el diámetro nominal. Por ejemplo, 155 70 SR13. Indica que el ancho representa el 70% del diámetro nominal. Las llantas suelen llevar también las correspondientes marcajes. Ejemplo de marcaje de llanta: 5000B 13FH336. El primer número es la distancia entre talones de llanta medio en pulgadas. La letra B, la altura de la pestaña. El segundo número 13, el diámetro nominal. Las letras FH, el perfil de seguridad para evitar que salgan los talones de la cubierta tubeless. El tercer número, el número de pernos de la rueda. El cuarto número 36 es la medida de bombeo. 185-60 radial 14. 185, la anchura de la sección del neumático, milímetros. 60, relación altura-anchura de sección, 60%. R, radial, 14, diámetro interior, 14 pulgadas. Corresponde a la llanta. Funciones técnicas: confort, amortiguación, soporta el peso del vehículo, transmiten los esfuerzos de tracción, dirige el vehículo y lo mantiene en la trayectoria. Son los que transmiten fuerzas de deceleración y frenado, transformando en rozamiento dicha energía frenante. Sujetan al vehículo a la tendencia del mismo a salirse de las curvas debido a la fuerza centrífuga. Adherencia. El neumático debe conseguir en todo momento mejor adherencia y depende del neumático, del tipo de firme y del estado en que se halla el firme. La mejor adherencia en suelo seco y en buen estado. El dibujo de la banda de rodamiento permite romper la película de agua que se forma. Así le da adherencia. Mecanismo de fricción caucho-suelo. La fuerza de rozamiento se descompone en dos: histeresis y adhesión. Histeresis. Cuando un cuerpo se le somete a un esfuerzo, un cuerpo elástico naturalmente sufre una deformación. Una vez desaparecida la causa, o sea, la fuerza, debe recuperar su forma primitiva, pero esto no sucede así cuando hay histeresis, persistiendo una pequeña deformación. Adhesión, fenómeno de tensión entre dos superficies de contacto donde las moléculas establecen relación entre sí tipo eléctrico, la atracción. Y el coeficiente de rozamiento. La adhesión y la histeresis son los componentes del rozamiento.
Se mide por un valor denominado coeficiente de rozamiento que nos indica el grado en que dos superficies rozan entre ellas. Cuanto mayor es la cifra, mayor es la adherencia existente, con la consideración que dicho coeficiente siempre es relativo a dos superficies entre sí. Hidroplaneo o aquaplaning. Cuando hay mucha agua retenida en la calzada y la velocidad del coche es elevada, los canales de la estructura no tienen tiempo de evacuar todo el agua situada entre el suelo y la banda de rodadura. Se origina una bolsa de agua que levanta el neumático de la calzada, como resultado vehículos se hace ingobernante. Este fenómeno es el de origen de muchos accidentes, especialmente en vías rápidas. Flexibilidad. Los neumáticos prestan tres ejes de flexibilidad: vertical, transversal y longitudinal. Vertical, mediante el perfil más bajo, disminución de altura con relación a la anchura del neumático, se consigue la flexibilidad vertical del mismo, también con inflados inferiores. Transversal, cuando una rueda apoyada en el suelo y cargada se somete a un esfuerzo lateral aplicando en su centro y perpendicular al plano de la rueda, sufre un desplazamiento en el sentido de la fuerza. Consecuencias más importantes: A. Sometido a un esfuerzo brusco, el neumático dotado de mayor elasticidad será el que menor tendencia tendrá a perder adherencia. B. Mejora la suspensión transversal, es decir, la facultad de absorber energía sin que la pisada del neumático cambie de lugar. Ese fenómeno denominado deriva, que se estudia más adelante. Longitudinal, cuando el eje de la rueda se desplaza en el sentido de avance de la rueda. El neumático se deforma en dicho sentido, lo que nos dará la flexibilidad longitudinal. Este fenómeno se presenta simplemente al acelerar o frenar. Si el neumático es de perfil bajo, se limita al retemblor lateral, el peso queda mejor repartido y el comportamiento es mucho mejor. Deriva, un neumático sometido a una fuerza lateral sufre una deformación que provoca la variación de la trayectoria. A esta variación, que se la llama deriva, y el ángulo comprendido entre la trayectoria real y la teórica forma el ángulo de deriva. La influencia de la deriva en la estabilidad del vehículo es importante si consideramos a la estabilidad como la capacidad del vehículo para mantenerse en la trayectoria mandada por el conductor a pesar de las fuerzas externas. La deriva depende de la fuerza lateral y de la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es aquella por la cual un cuerpo tiende a alejarse de la curva que describe en su movimiento y seguir por la tangente. Fuerza con que una masa que recorre una circunferencia reacciona contra la fuerza centrípeta, que le obliga a recorrer dicha circunferencia. La fuerza centrípeta es la que hace mover al vehículo en la trayectoria curva que se va dibujando con la dirección, y la fuerza centrífuga es la que trata de obligarle a salirse por la tangente de la curva. La deriva también depende de la presión de inflado: a mayor presión, menor deriva, de la carga, de la velocidad, de la anchura de la llanta. La subvira, cuando un vehículo presenta mayor deriva en el eje delantero que en el trasero, de tracción trasera. Sobrevira, cuando es mayor la deriva en el eje trasero, el vehículo es más inestable, tracción trasera. Subvira, tracción delantera; sobrevira, tracción trasera. Subvira, corrigiendo, girando más la dirección. Vehículo sobrevirado. Para corregirlo hay que girar las ruedas en sentido contrario a la curva, o sea, para allá. Entonces el culo se va para allá. Autos de tracción trasera. Presión de inflado. Si está bajo, provoca flexiones exageradas en la carcasa, aumentando la temperatura interna. El bajo inflado reduce la posibilidad de recauchutado, rebaja el rendimiento kilométrico y aumenta el consumo de combustible. Desgaste en estas condiciones de trabajo es mucho mayor en los lados exteriores de la banda de rodamiento. El sobreinflado provoca sobre la carcasa un sobrefatiga por el aumento de la tensión en las partes interiores, pudiendo producir incluso roturas en el tejido de la carcasa. Un neumático sobreinflado se hace más duro y rígido, perdiendo adherencia y haciéndose más vulnerable a los riesgos y cortes y pinchazos. La capacidad de carga de los neumáticos se corresponde con la presión a la que están inflados. Para cargas mayores se corresponden presiones más altas. La presión se debe medir en frío. Las presiones se deben aumentar, rodaje en autopista, el vehículo está muy cargado, o cuando uno quiere conducción deportiva. Recauchutado y reesculturado. El recauchutado es neumático usado que ha sido reacondicionado, cambiado únicamente la goma de banda de rodamiento. El renovado es un neumático recauchutado en el que ha sido sustituidas total o parcialmente las lonas que forman el cinturón bajo la banda de rodamiento.
Y el regrabado de neumático es una operación por la cual se elimina goma en el fondo de las ranuras de la banda de rodamiento de un neumático usado al objetivo de incrementar su profundidad. Examen del neumático tras el accidente. Los neumáticos pueden contribuir al accidente de dos maneras: cuando el dibujo ha desaparecido afectando con ello el frenado y el viraje, o por pérdida de aire debido a reventón, pinchazo o separación de la banda de rodadura. Niveles de investigación. En el lugar del accidente. Hay que examinar los neumáticos en la escena del accidente. Mirar todos los neumáticos antes que se lleven el vehículo. Observar si el neumático se encuentra correcto, marque dicha observación. Si el neumático está desinflado, señale en el papel dicha circunstancia y añada una de las siguientes apreciaciones: talón fuera de sitio, llanta deformada, agujero. Pueden coincidir las tres. Preferiblemente mientras el vehículo esté levantado por la grúa e incluso la rueda no está deshinchada. Anote en la lista una de las siguientes posibilidades: gira libre, gira pesadamente, bloqueada. Examen de la calzada. Si hay alguna razón para sospechar que un neumático ha contribuido al accidente, mire en los signos de la huella de la calzada. Neumático totalmente desinflado deja una marca muy irregular, ondulada o con interrupciones. Sacar fotografía. Se debe especificar neumático, tipo, marca y número de identificación. ¿De dónde se sacó la rueda? Tiempo, lugar del evento, personas que elaboran la planilla. ¿Qué se hizo con los neumáticos una vez finalizada la operación? Mirar anormalidades en el neumático y en la rueda. Deducir dónde aconteció el reventón dentro del desarrollo del accidente. Hay que distinguir el tipo de desperfecto que tiene el neumático, si son desgarros y reparaciones, la profundidad de la anormalidad. Si es superficial, no quedan puestos aros o anillos de rodaje. Si es penetrante, pone pliegues o capas de aros metálicos, o si es muy profundo, se extiende desde la parte externa al interior. Descripción de anormalidades: hendidura pequeña, corte, corte con reventón o rotura, desgarro, apertura de dos bordes irregulares, laceración, apertura rasgadas, áreas con guijones y abrasiones internas, desgaste, pérdida progresiva de material de superficie sobre el área extensa, sin estrías ni abrasiones, abrasión, área de superficie con estrías y otros signos de fricción o raspado, quemadura, presenta signos de calor o carbonización, decoloración de la goma, endurecimiento o atizamiento de las fibras del cordaje, ampollas en la superficie. Puede ser una gran quemadura, una raspadura o ampolla superficial, carbonización de la goma o del cordaje y fricción de la banda de rodadura, separación de la superficie de la banda de rodadura. Puede ser un suave desgaste generado por el raspado o fricción entre capas después de la inicial separación y en ocasiones debido a la exposición o rozamiento de la capa inferior tras el desprendimiento de la superior, o cordaje al descubierto. Separación de capas, separación entre capas o pliegues a más de 6 milímetros. Raspadura es el signo de que algún objeto ha presionado contra la superficie mientras el vehículo avanza. Solapa o aleta, un trozo de material de superficie no del todo desprendido, puede revelar una anormalidad importante. Puede acompañarse con un pequeño agujero, un corte, un desgarro, o separación de la superficie. Talón roto, un signo de que uno o más anillos están rotos o mal torcidos o menos torcidos. Otras anormalidades pueden no estar incluidas en las anteriores categorías. Se debe localizar la anormalidad si es en la banda, en el flanco, en el talón, en la cima o en el interior de la cubierta. Puede pasar cuatro situaciones: deteriora o inutiliza con anterioridad y la destreza del piloto hace que pueda frenar bien. Ocurre en la operación anterior, uno realiza una maniobra y se desprende parte de la rueda. Deterioro o inutilización ocurrido durante la pérdida del control. Esto es, termina de hacer la operación de frenado y posteriormente se origina el destalonamiento, por ejemplo, y durante el impacto de la colisión o en el desplazamiento posterior. Es el momento más usual de rotura o destrozo del neumático en conexión con un accidente. Las indicaciones que nos lo pueden hacer suponer: las ruedas bloqueadas, rotura instantánea, pérdida repentina de presión, contacto con otros elementos del vehículo, roce con otros objetos externos. Si el deterioro se ocasiona con posterioridad a la acción, es el destalonamiento. Bueno, desperfecto en la banda de rodadura, la cima.
Se pueden deber a un calentamiento excesivo, por rodaje o presión insuficiente, o una cubierta no adaptada a las condiciones de utilización. Deterioro de goma, hidrocarburos o disolventes pueden hacer que la goma se hinche, se restablezca, se vuelva pegajosa. Esto es una infiltración de aire infiltrado entre la goma y la carcasa, como consecuencia de que pongan una cámara, un montaje de un neumático sin cámara eh, cuando tiene que llevar cámara. Bueno, rotura de la carcasa, causada por un rodaje sin aire o con presión insuficiente, una sobrecarga, agua aprisionada entre la cubierta y la cámara, un pliegue provocado por una flexión exagerada del flanco, un choque con o sin señal netamente visible. Flanco, roturas o grietas de la goma, en el flanco o en el fondo de la escultura. Causas: envejecimiento, exposición prolongada a la luz, permanencia cerca de emanaciones de ozono, motores eléctricos, soldadoras eléctricas. Flanco, corte en el flanco. Se puede agravar progresivamente. Roces y desgaste circular. Esto por frotamiento contra ceras, bordillo del cordón. Desgaste circular por contacto con el suelo. Banda de rodamiento sobre corte en la banda de rodamiento. Rotura es. Interior de la cubierta, dislocación de la carcasa. Deterioro del talón por sobrecarga.